Hola familia, buenos días, bienvenidos a este día 29 de nuestro reto, 29º día ya de este reto más fuerte que Sansón. Queremos meditar en la palabra del Señor porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Queremos renovar nuestra mente para no conformarnos a este siglo, a este sistema, sino ir renovando nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Ser libres también, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. El Señor nos ha pedido que le amemos también con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por eso queremos usar este espacio, poner nuestra mente, nuestra atención en su palabra. Seremos muy bendecidos si le buscamos. La Biblia dice que le halla el que temprano le busca. El Salmo 1 también dice que muy feliz, muy dichoso el varón que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, medita de día y de noche. Y eso queremos hacer, meditar en la palabra del Señor, meditar en la manera que Dios se ha revelado. Meditamos en los nombres de Dios. Si le suena un poco raro, porque la Biblia tiene diferentes nombres para Dios. Recuerde que son un nombre con el que Dios se ha revelado, que es Jehová. Los hebreos llamaban el tetragramatón, son las consonantes y por eso algunas personas dicen Jehová o Yahvé, porque colocan las vocales según corresponde, pero realmente para los hebreos pues no habían vocales, eran consonantes. Pero también son nombres que le han ido dando las personas que van conociendo a Dios. Por ejemplo, Dios es mi proveedor, ¿se acuerda? Jehová Jireh, que dijo que le puso a Abraham en el momento del sacrificio. El Señor es todopoderoso, como vamos a estar viendo el día de hoy. Adonai, el Señor, esta es la palabra hebrea para Señor, y significa aquel que tiene la autoridad, aquel que gobierna, aquel que manda. En el Nuevo Testamento la palabra no es Adonai porque eso era en hebreo, el Nuevo Testamento está en griego y se utiliza la palabra Kurios. Es interesante ver cómo después de que Jesucristo resucitó, Kurios se empieza a utilizar únicamente para la divinidad, para el Señor Jesucristo. Antes de eso en el Nuevo Testamento algunas palabras se utilizaba Kurios para algunas personas, pero cuando Jesucristo resucitó y Tomás mete las manos en esas llagas, en esas heridas y se da cuenta que Cristo había muerto, pero que ahora había resucitado. Estoy hablando de Tomás. En Juan 20:28 no queda más que decir, sino Señor mío y Dios mío. Kurios. Y a partir de ese momento, incluso Pedro, cada vez que predicaba, hablaba de cómo Dios había hecho Kurios, Señor a Jesucristo. ¿No le parece interesante ver el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo? Todo lo que fue escrito antes fue escrito para mostrarnos a Cristo. Y en el Nuevo Testamento se nos revela Cristo. En el Antiguo Testamento está el pasaje del día de hoy, allí en 2 de Samuel. Dice el verso 18, y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová. Si está en el antiguo, entonces está hablando de Adonai, Señor, el que manda. Solo en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento se utilizó para personas. De resto, está haciendo referencia a el Ser Supremo, a Dios mismo. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta acá? El profeta le había dicho a David que de parte de Dios le iba a conceder que su trono permaneciera estable, porque Jesucristo es de la tribu de Judá, es descendiente, es el cumplimiento de esa promesa. Y David no tiene más que reconocer y decir, aún ha parecido poco esto a Señor Jehová, Adonai, Señor, el que manda. Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Adonai, Señor, gobernador, jefe, podríamos decir. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Adonai, Señor. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Qué grandezas las promesas que Dios le había dado en su momento. Este título pues es un título impresionante. Cuando uno dice Señor, cuando está orando, se refiere a Él como Señor, pues está diciendo tú eres el que manda, yo vengo a ser como un esclavo tuyo. Yo vengo a ser como la persona que obedece, tú eres el que tiene el mejor plan. Como cuando usted está en la oficina y pues usted tiene que obedecer a su jefe,
porque hay una subordinación. De esa manera se define el empleo incluso. Y la Biblia lo repite, por ejemplo, en Deuteronomio 10:17, Moisés hablando dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Adonai. Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Qué linda descripción, hablando de que Él está por encima de todas las autoridades, que Él está por encima de todas las personas que mandan o gobiernan. Incluso Dios nos revela que Él levanta imperios, Él levanta reinos, pero están bajo su plan y su voluntad soberana. Por ejemplo, a Daniel le revela que va a haber un tiempo en el que se iban a levantar y le muestra una figura, los griegos, los romanos y cada uno de esos imperios con fortalezas y debilidades. ¿No le parece impresionante poder meditar al respecto y saber que el hombre hace planes, que parece que el hombre decidiera y que fuera independiente, pero que Dios, al ser el Señor del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobierna todo y hace que incluso la voluntad del hombre sea guiada hacia su voluntad final? Hay personas que creen que son rebeldes contra Dios, pero lo que no saben, según lo que dice Romanos, es que Dios les ha dado esa libertad de ser rebeldes con Él. Dice la palabra del Señor que los entregó a los deseos de su corazón. Una persona puede pensar que está siendo muy libre, pero la verdadera libertad, y atención con lo que le voy a decir, tiene que ver con escoger a quién se va a servir. Una persona puede sentirse libre porque escoge vivir para el pecado, puede sentirse libre porque escoge vivir en rebeldía para con Dios, pero el problema de eso es que cuando esa libertad no se utiliza bien, dice la Biblia, como se utiliza para ocasión a la carne, ese al mismo tiempo lo va a esclavizar. El pecado esclaviza. La verdadera libertad que vivimos en esta tierra tiene que ver con escoger a quién servir. Si va a servir a su ego, si va a servir a sus pasiones, si va a servir a sus deseos, o si va a servir a alguien más grande que usted, al Adonai, al Señor. Dice Apocalipsis 19:16 que cuando Jesucristo regrese por su iglesia, dice, en su manto y en su muslo tiene el nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en griego Kurios, el Adonai del Antiguo Testamento, el Kurios del Nuevo Testamento, el Señor. Qué impresionante. Cuando Josué va a entrar con las tribus a la tierra prometida, están cruzando el Jordán y les dicen, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al cruzar el río Jordán. Está diciendo, tengan en cuenta a Dios porque Él es dueño de todo, Él es el Señor. Qué lindo levantarnos en este día, saber que todo le pertenece a Dios, que Él le ha permitido a algunas personas administrar, pero que seguramente también a los que son fieles les podrá dar más como Señor. Nuestra vida no se trata únicamente de lo que podamos llegar a tener, es por donde empieza la sociedad, la humanidad, alguien que no conoce a Dios. Nuestra vida tiene que ver con primero ser hijos de Dios, ser el pueblo de Dios, para luego poder llegar a ser lo que Dios quiere en su reino, y si Él lo permite, llegar a tener. Pero el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en el poder del Espíritu Santo. La vida de un hombre no consiste en los bienes que posee, porque finalmente todo le pertenece a Él. Pero nosotros como mayordomos lo ponemos al servicio de Él, para que Él administre y haga conforme a lo que Él quiere. Quiero invitarlo a que cumpla el reto del día de hoy. Está allí en Éxodo capítulo 7, el cumplimiento de algunas plagas, Salmo 17 del verso 1 al verso 5, Proverbios 5, 15, 20 hablando sobre la fidelidad en el matrimonio, Mateo 19 del verso 1 al verso 30 hablando del divorcio. Es un buen complemento esos dos pasajes. Quiero terminar con 4 conceptos adicionales. Ahí está en pantalla nosotros hacemos un discipulado en la iglesia y aquí hay algo que llamamos como la cruz del discípulo, hablando en el sentido de que
Realmente, si Él es Señor, yo soy su discípulo y un discípulo hace caso. La Biblia dice que ya no nos llamará siervos, sino nos llamará amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo es cercano. Y es lindo poder ver que con Cristo nosotros tenemos una posición con el Padre de ser amigos, de conocer sus planes, sus propósitos, no solo las formas, sino entender lo que hay detrás. Pero también es hermoso saber que como discípulos debemos tener la disciplina. Y las 4 disciplinas de los discípulos, en primer lugar, es la oración. Dice: ustedes serán mis discípulos si permanecen en mis palabras y hacen lo que yo les digo, y podrán pedir así lo que ustedes quieran, y el Padre será glorificado en esto. Mostramos nuestro señorío a Dios cuando oramos, cuando dependemos de Él. Mostramos nuestro compromiso con el señorío de Dios, con el Adonai, con el Kurios del Nuevo Testamento, cuando pasamos tiempo en su palabra. Dice: ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. O sea que la oración, la palabra son características del discípulo, de aquel que tiene un Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice: ¿y por qué me llaman Señor, Señor? En Lucas 6, y no hacen lo que yo les digo. Si Él es Señor, nosotros somos discípulos, nosotros le obedecemos. La manera en la que usted administra su dinero es una muestra también de quién es su Señor. Dice: el que no renuncia a todo lo que posee no es digno de ser mi discípulo. Como estamos viendo, esta esfera de que Él sea el Señor y yo sea su discípulo, yo sea su siervo, su amigo cercano, pero que le obedece, pues equivale también a entender que tiene que ver con mi dependencia en oración a Él, cuando yo hablo con Él, mi dependencia a la palabra de Dios, mi dependencia en lo económico, cuando yo pongo mis recursos a disposición. No solo es que usted venda todo lo que tiene y lo regale a los pobres. Hay algunos casos donde Dios se los pedirá, pero en la mayoría de casos tiene que ver con que usted ponga a disposición su carro, su casa, su apartamento, o los recursos que tenga, su bicicleta, incluso la influencia que tiene, para glorificarlo a Él. Dios lo va a utilizar porque a Él le pertenece, pero es mejor que como administrador y mayordomo de eso, pues usted haga una buena administración. Dice Pablo: se requiere que los administradores sean hallados fieles. Y esa es la palabra con la que quiero ir concluyendo esta meditación. La fidelidad es la muestra que yo doy de que Él es mi Señor. La fidelidad en mi casa, la fidelidad en mis relaciones, en mi trabajo, la fidelidad en el servicio, en el ministerio que Dios me ha dado. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor le podrá dar más. Y también dice la Biblia en Juan 13:34: ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Está diciendo: la evidencia de que yo soy el Señor de alguien es la dependencia en la oración, es la meditación en la palabra, es la disposición de los recursos físicos y materiales para el reino de Dios, y es el amor hacia aquellos que son parte del pueblo de Dios. Le invito a que medite eso en este día, a leer la palabra de Dios también y ver el señorío de Cristo, pues que nosotros podamos depender y hacer práctico el nombre de Dios, Adonai, en nuestra vida. Vamos a terminar orando. Ahí dejo el reto para que usted pueda tomar también un pantallazo. Amado Dios, gracias por este día, por nuestros trabajos, gracias por nuestros ministerios, gracias por nuestras familias. Y gracias sobre todo por ti, porque eres el Señor de nuestra vida y no queremos solo decirlo de palabras o de lengua para afuera, Señor, solo de nuestra boca, sino también que sea una realidad en nuestro corazón. La manera en la que administramos los recursos tuyos que nos has dado a hacer mayordomía, la manera en la que dependemos en oración de ti, la manera en la que meditamos en tu palabra, y la manera en la que mostramos amor a otros, a los que son cercanos a nosotros. Señor, esta es una tarea difícil, hacerte Dios de nuestra vida. Y Señor, si tú no nos das la gracia y el poder de tu Espíritu para poder doblegar nuestras emociones, humillar también nuestro ego, porque sabes que la mayoría de veces queremos jugar a ser Dios, queremos jugar a ser el Señor de nuestra vida y tomar decisiones en cosas tan sencillas como administrar mal, en cosas tan sencillas como pasar más tiempo distraídos que meditar en tu palabra. Queremos ser tus discípulos y eso tiene un precio, hay una cruz, como tú lo dijiste, Jesús, que debemos cargar, pero también que esa cruz no es gravosa,
dificultad ni es imposible de llevar, sino que tu palabra está cercana, que nos guía. Y yo te pido que eso sea una realidad para tu iglesia local, para los hermanos que están acompañándonos también en esta meditación. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos en la manera en la que obramos. Ayúdanos a que sea una realidad nuestros tiempos de oración y meditación en tu palabra, a que sea una realidad la manera en la que ofrendamos también, ayudamos a otros en necesidad, y a que sea real el amor en el que vivimos. Cargamos tu cruz en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, que el Señor les bendiga.